Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanece? Así va transcurriendo esta media mañana cuando ya pasan las 11 y estamos acá para llevarles la mejor información con estas imágenes que, bueno, dan cuenta del Consejo de Defensa de la Nación que ha sido convocado por el jefe de Estado en pleno en este contexto, ¿no?, de retorno de la paz y de acciones que ha tomado el gobierno nacional. Así es, sin duda alguna, el día de ayer se llevó a cabo este Consejo de Seguridad, también de Defensa de nuestro país, allí ampliado, donde nuevamente se puso de manifiesto y se mostraron pruebas, evidencia de lo que fue este ciberataque por parte de los sectores de la ultraderecha y más allá de sectores internacionales que pretenden desestabilizar nuestro país. Con pruebas en mano, nuevamente se demostró cómo estos actos vandálicos y fascistas cobraron la vida lamentablemente de 25 personas en nuestro país, 25 personas inocentes que fueron atacadas durante estos actos de violencia y desestabilización. De la misma manera también fueron atacadas infraestructuras del Estado venezolano que le pertenecen a todas y a todos los venezolanos. Bueno, ese fue el resultado de estos actos vandálicos que pretendían perturbar la democracia en Venezuela, y lo dio a conocer el día de ayer el jefe de Estado con parte de su tren ejecutivo. Bueno, importante, ¿no? Y mientras vemos las imágenes, importante lo que ha sido este encuentro liderado por el jefe de Estado. Ahí estaban los poderes del Estado venezolano, estaba el fiscal general de la República, estaba, bueno, el general en jefe Vladimir Padrino López, la defensor del pueblo, y el jefe de Estado ha dado, digamos, instrucciones importantes. Una de ellas, sin duda, tiene que ver con la creación o ha firmado el decreto para la creación de la unidad de la ciberdefensa de Venezuela. Esto ante los ataques continuos, miren, los ataques continuos desde el punto de vista cibernético contra páginas e instituciones del Estado venezolano. Ahí ven las imágenes, también estaba la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado sobre la creación de esta unidad de ciberdefensa para nuestro país. Hoy por hoy todo el Internet del mundo se produce ya. ¿Quién lo produce? Los que están atacando a Venezuela. ¿Hay mecanismos para defenderse? Hay mecanismos para defenderse. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos, y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Así es, unas acciones muy importantes que se desarrollan y se toman en cuenta tomando en consideración estos ataques a los cuales todas y todos los venezolanos hemos sido
objetos por esa cantidad de fake news, por esa cantidad de posicionar matrices de opinión falsas en contra de Venezuela, en contra de la tranquilidad y la paz que reina en nuestro país, para posicionar en el mundo entero que estamos en un país ingobernable, en un país de crisis, en un país que ha sido tomado por la violencia, y se ha demostrado que solo duró 2 días, señor Caballero, 29 y 30, y de una manera efectiva, eficiente, nuestros organismos de seguridad, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le salió al paso a estas acciones y fueron derrocados. Bueno, este ciberataque al cual hace referencia el jefe de Estado venezolano también va de la mano con este ciberataque que fue objeto el Consejo Nacional Electoral, porque esto era toda una línea, ¿no?, que se tenía tramada por parte de esta ultraderecha, tanto nacional como internacional, para generar este clima que pretendieron crear. Solo duró 1 día y medio, pero ellos pretendieron que se mantuviese en el tiempo. Y justamente mientras vemos las imágenes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ha ofrecido un balance en el que, por cierto, el jefe de Estado decía, cuando se ofrecía este balance, lo daba el Ministerio Público de las acciones que se han emprendido, pero estos sectores de la extrema derecha pusieron su ojo y enfocaron en la juventud. El jefe de Estado hablaba de reportes que tiene de la ciudad capital y el estado Aragua como las entidades donde lamentablemente más se reprodujo este tipo de acciones fascistas, que no dudo en calificar como fascistas y de extrema derecha. Vamos a escuchar lo que ha dicho la vicepresidenta en torno a este balance, en el cual ha sido la juventud un objeto de blanco y de ataque. El 59% de los casos se presentaron entre jóvenes con edades entre 15 y 29 años. Es decir, objetivo, los jóvenes, la juventud venezolana. Según la entidad federal, tal como lo dijo el fiscal general de la República, casi un 37% se registró en el distrito capital, luego un 27.3% en el estado Aragua, 9.1% en el estado Carabobo, Miranda 9.1%, Táchira, Yaracuy, Zulia, Bolívar 4.5% de estas víctimas que fallecieron en los hechos violentos. El 71% de las víctimas se registró el 29 de julio, fue el día más violento de este plan, el día lunes, en el evento postelectoral. Una vez que el Poder Electoral, Poder Público Constitucional, dio los resultados, bueno, fue el llamado al desconocimiento de los mismos. Bueno, esto forma parte de la rueda de prensa o los resultados que se obtuvieron luego de las investigaciones llevadas a cabo por el Estado venezolano en relación a lo que había sido estas situaciones de desestabilización. Víctimas lamentables cobraron estos actos vandálicos y fascistas que se desarrollaron en nuestro país. Se daban incluso los estados donde más se había generado este tema del fascismo y de la desestabilización, quienes participaron en estos actos vandálicos, y en este sentido también el Ministerio Público daba cuenta de eso, señor Caballero. Así es, justamente el Ministerio Público como en acción legal que le corresponde, ha accionado, valga la expresión, y vamos a revisar una nota que en este caso recoge el portal de la Casa Venezolana de Televisión, y en el titular dice lo siguiente. El Ministerio Público ha realizado 686 experticias e investigaciones por hechos violentos postelectoral. Durante la presentación de este informe de los actos terroristas ejecutados tras las elecciones presidenciales, el fiscal general de la República señaló que se han realizado 686 experticias y diligencias de investigación, de las cuales 532 son experticias criminalísticas y 92 son experticias forenses. Así lo dio a conocer en esta reunión del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación. El fiscal detalló que 25 personas fueron asesinadas y 197 resultaron heridas por los comanditos de la Organización de 20 Venezuela durante las 48 horas de terror y violencia fascista propiciada por la extrema oposición venezolana. Entre la referida cifra de los heridos, 97 funcionarios de los organismos de seguridad del Estado fueron afectados. Además, subrayó que estos hechos ocurrieron entre el 29 y 30 de julio. También apenas en un lapso de 48 horas se produjeron 84% de los fallecimientos que ha registrado y está investigando el Ministerio Público. Delicado, ¿no? Sí, ahí... O sea, en 2 días, señor Caballero. Imagínese usted que si los organismos de seguridad no hubiesen actuado de la manera en que se actuó y no se hubiese accionado de la manera que se accionó, que estuviéramos contando el día de hoy. Y que, fíjense ustedes, cuando se hace ese balance, se hablan de personas lamentablemente fallecidas, heridas, más de 300 módulos de la Policía Nacional Bolivariana. Usted me va a decir a mí
¿en qué afecta, digamos, o qué tipo de protesta es que una persona vaya a quemar, un grupo de personas vaya a quemar un módulo de la policía que ofrece seguridad? Y hablando del tema de la actuación de los órganos de seguridad, que tú muy bien destacas, Heima, justamente apegado al tema de los derechos humanos, en respeto irrestricto a los derechos humanos, cuando aquí vemos imágenes de un grupo pequeño de personas cayéndole a palazos a un policía, a un guardia nacional, heridos también de bala, inclusive asesinaron a efectivos militares. Si uno lo contrasta, fíjese que hablamos de 48 horas, donde aquí hubo un respeto irrestricto a los derechos humanos y la Constitución, pero si uno los extrapola a lo que pasó en el 89, señores, en 48 años, en 48 horas, en el año 89, en solo 48 horas, hubo más de 4.000 asesinados. Más de 4.000 asesinados, y las imágenes eran policías, guardias nacionales ametrallando edificios. Allá en Guarena, en Menca de León y lo que se conoce ahora como 27F, ametrallaron todos esos edificios. Eso pasó en solo 48 horas. Aquí, bueno, fue al revés, ¿no? Como estos sectores extremistas, bueno, asesinaron policías, guardia nacional. Hay dos casos de unas de trabajadoras y luchadoras sociales, una en el Callao y una en el estado de Aragua. La del Callao fue acuchillada, o sea, la asesinaron, igual la lideresa del estado de Aragua. Entonces, ¿me van a decir ustedes que esos actos, o quemar autobuses, o incendiar un liceo, o prenderle candela a un centro de acopio de alimentación, o incendiar un hospital, eso es en defensa del voto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y esas son las reflexiones que nosotros siempre hacemos aquí, independientemente del bando que usted pertenezca. Sí. Así usted sea opositor, usted esté apoyando al gobierno, independientemente del bando que usted pertenezca. Yo creo que si usted realmente es sensato, usted no apoyaría bajo ningún concepto estos actos que son actos vandálicos, que son actos fascistas, que son actos terroristas, que van en detrimento de usted que me está escuchando, de mí y de todo el pueblo venezolano. Porque si usted afecta una farmacia móvil que le brinda medicinas a bajo costo al pueblo venezolano, no creo que eso sea en defensa del voto. Además, cuando se le pregunta, y eso fue un análisis que se hizo, a estas personas que están detenidas, ¿usted votó? La mayoría no votó, señor Caballero. O sea, a la mayoría que estuvieron ahí se le pagó para que generara esa crisis. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Y eso siempre se lo decimos. ¿Cuál era la verdadera intención? Generó esta crisis, este caos en Venezuela. Muestro al mundo que Venezuela está ingobernable, porque miren cómo está en crisis. Y de esa manera le doy carta blanca. Bienvenido, pase usted por aquí a la intervención internacional. Porque al final de la historia, eso es lo que está buscando la derecha venezolana, porque están conscientes que con votos no van a asumir el poder, y no lo van a asumir porque el pueblo venezolano asumió el pasado 28 de julio que la mayoría de los votos lo tenía Nicolás Maduro Moro. Esa es la realidad. Eso, y ya hemos visto, ayer por cierto el jefe de Estado hablaba del chantaje en el que lamentablemente han cedido algunos peloteros, cantantes, artistas, allá en Miami, y otros aquí en Venezuela que les decían, si tú no te apegas a esto, si tú no te... Habían artistas que simplemente no hablaban, ni de repente, ni vamos a decirlo, de repente ni quieren ni al gobierno, ni quieren a la oposición, ni a la extrema derecha. No opinaban simplemente. No opinaban. Entonces, si no opinabas, igualito te sentenciaban, señalaban, publicaban tu teléfono, la casa donde tú vives. Entonces eso es fascismo, lo decía el jefe de Estado. Señor Caballero, cada vez que yo veo esas acciones de estos sectores de la ultraderecha, me convenzo más, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo y lo mantengo. Estamos del lado correcto de la historia. Cuando uno ve esos actos de fascismo puro, imagínense usted, y esa es otra reflexión que les hago rápidamente antes de seguir avanzando. Sí. No han asumido ni una pizca de poder, y mire cómo actúan en contra de los que pensamos diferente. Imagínese usted, usted no se imagina la cantidad, cientos y cientos de mensajes recibimos diariamente a través de este aparato, con amenazas, con agresiones, con grosería a uno y al resto de la familia, a nuestra familia. Imagínense ustedes qué pasa el día de mañana si esa gente tuviera una pizca de poder. ¿Qué pasaría? Porque ellos no son gobierno, y nosotros seríamos incapaces de actuar como ellos actúan hacia nosotros que no son gobierno. Imagínense qué pasaría. Pero es importante estas reflexiones, tomamos esos minutos porque es necesario. Claro, es necesario, la gente tiene que abrir los ojos, o sea, tener conciencia. Independientemente, señor Caballero, si usted es chavista, si usted es opositor o si usted es los llamados niní. Es un tema de conciencia.
de humanidad. Así es. Miren, vamos ahora a presentar un material que también ha presentado, valga la expresión, ha hecho de dominio público el Ministerio Público y el fiscal William Satt. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos cargados. ¡Vamos! En la moto y te robé el cachaleto, con esta mierda. ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! Ay, dice, hermano. Ustedes nos van a decir a nosotros que ese tipo de videos o imágenes que estamos presentando allí forman parte de una defensa del voto. Ustedes, además que era como un guión aprendido, sacan la bandera, te grabo, porque esa era la instrucción. Grabamos o sacamos en vivo, lo que pasa es que se les volteó la tortilla porque ellos grabamos en vivo lo que estamos haciendo, lo que pasa es que eran personas que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, les pagaron $50 para que lo hicieran. Me grabo lo que estoy haciendo, lo monto en las redes, salgo en vivo por estas redes sociales que están en complicidad con todas estas acciones que se llevaron a cabo, me grabo, salgo en vivo, para justificar la platica que me están pagando. Pero gracias a esos videos que ellos mismos mostraron, es que se detuvo a la gran cantidad de personas que se detuvieron por el gobierno bolivariano, por el Estado venezolano, porque estaban incurriendo en una falta gravísima. Y ahí está el caso emblemático. Si usted no nos cree, recuerden el joven que aparece en el piso, se echó salsa de tomate y lo grabaron. Una cosa increíble. Mire, vamos a revisar el portal de Últimas Noticias, ¿sí? Porque también recoge información de lo que ha sido este Consejo de Defensa de la Nación y en su titular dice de la siguiente manera, ya se lo vamos a presentar. Más de 30 millones de ciberataques por minuto recibidos desde el 28 de julio. Esa es la cifra, más de 30 millones de ciberataques han recibido las plataformas de Venezuela por minuto sin descanso desde el pasado 28 de julio hasta este fin de semana, precisó la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez. Esto ha sido este lunes al presentar un detallado informe del ataque cibernético continuado que ha recibido el país desde las elecciones presidenciales. La vicepresidenta sectorial de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, precisó que 25 instituciones han sido mayormente afectadas por ataques cibernéticos y 40 se encuentran en investigación. Bueno, a propósito de esto, la ministra Gabriela Jiménez y vicepresidenta en esta área, precisamente ella hablaba de la cantidad de ciberataques a los cuales ha sido objeto nuestro país y en especial atención a las instituciones del Estado. Me van a decir, y repito, si esto no era una componente, a la par del tema fascista, del tema del vandalismo y del tema de estas acciones de perturbación, a la par presentamos las imágenes y mostramos y atacamos a todo lo que tiene que ver con las redes sociales para generar ese clima de desestabilización. Eso lo dijo el día de ayer la ministra Gabriela Jiménez. Vamos a escuchar. Los ataques cibernéticos que han ido direccionados a diferentes plataformas de la República, plataformas que prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano. En la primera lámina mostramos, presidente, las instituciones que han sido principalmente atacadas desde el 28 de julio, como puede ver, los servicios que presta la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, nuestra empresa máxima de telecomunicaciones CanTV, PDVSA y otras instituciones del Estado. En la siguiente lámina podemos observar el número de instituciones de la República que sufrieron ataques desde el 28 de julio hasta la fecha, hasta el pasado domingo, ayer.
enumerados desde el mismo momento de la incidencia. Estamos hablando de 25 instituciones afectadas y 40 más que se encuentran en investigación en este momento. Contamos con el apoyo de los directores de tecnología de cada una de las instituciones, a saber, ministerios, entes del Estado, empresas, alcaldías y gobernaciones, así como instancias privadas y empresas de telecomunicaciones. Bueno, ahí está lo que ha dicho la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Además, ella, bueno, ha desarrollado una actividad importante en el tema de la investigación, sobre todo, recuerdan ustedes, cuando el COVID, y también avanzando en la soberanía, en este caso, desde el punto de vista científico en nuestro país. Y si dudan de la guerra que hay en contra de Venezuela en materia cibernética y en materia de redes sociales, fíjense que el jefe de Estado el día de ayer hacía una nueva denuncia y tenía que ver con la suspensión de su cuenta en TikTok. Vamos a ver cómo ha reflejado el diario Vea esta información que el día de ayer el presidente de la República reseñaba. Venezuela, ahí está el titular, Venezuela víctima de TikTok, suspendió transmisión en vivo de Maduro para silenciar la verdad. TikTok, y recoge una cita, TikTok me sacó del aire, me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Acusó a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y el mundo, informó el presidente. Ahí será la cita, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado realizado este lunes. El jefe de Estado igualmente explicó que la suspensión de su transmisión de live en su cuenta en la red social fue debido a los detalles presentados por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre los hechos de violencia postelectoral. Miren qué tal. Bueno, por cierto, qué cosas, ¿no? Además, el tema de las redes sociales en este tiempo, que lamentablemente mucha gente la ha utilizado de manera irresponsable, porque a través de esas plataformas digitales fue que se han subido muchos de los videos que además, como tú dices, se grababan, parece que ellos estaban... Había ahí un tema de cobro, ¿no? Tienes que subir el video y mostrar esto en el mundo. Además que ellos lo dijeron cuando se los interpeló. Claro, ellos lo dijeron. Mire, 11:24 minutos de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. Mira, como lo decía el jefe de Estado venezolano, esto es una batalla, esto es una guerra. Aquí antes se libraban las batallas y las guerras con fusiles, con tanques. Ahora estamos en una nueva etapa, lo que llaman la guerra de cuarta generación. Estamos siendo asediados en nuestro país. Incluso nosotros lo conversábamos en estos días, señor Caballero, con una de las invitadas, con Genesis Garvey, y decíamos incluso que nos pudiese pensar que somos incluso hasta una especie de experimento, ¿no? Sí, sí. Este señor Elon Musk, con toda esa maquinaria. Bueno, vamos a ver cómo funciona en Venezuela esta actividad y estas acciones que hacemos a través de las redes sociales, cómo funciona. Bueno, menos mal que hay un pueblo consciente dentro de todo, ¿no? Hay gente que lamentablemente se ha dejado inocular ese odio, y muchas también de las personas a las cuales nos insultan, nos agreden, no están aquí en Venezuela ni siquiera. No están aquí, lo hacen allí, por cierto, muchos son también detrás anónimos. de una pantalla. Ay, por cierto, y esas cuentas, si no son bloqueadas por Elon Musk, ¿no? También hay que preguntarse. Pero vamos a hablar de ese tema ahí con el diputado, ya se lo vamos a presentar a Ricardo González, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de estas leyes de defensa de la nación. El presidente ayer hacía la propuesta, vamos a hablar de esto, de una ley contra el fascismo, ¿no? Que lamentablemente se sigue viendo, ciberataques, ley contra el odio también. Así es, amigos, 11:25 minutos de la mañana. Estamos transmitiendo en TikTok. Varias veces nos los han tumbado, por cierto. Varias veces nos los han tumbado, pero estamos transmitiendo. Ahorita por lo menos estamos en vivo a través de TikTok, @Café en la Mañana. Por lo general siempre nos los tumban cada vez que transmitimos el programa, pero bueno, ahí estamos. Nosotros somos allí consecuentes y estamos activos. 11:26, pausa, no se aparte, ya venimos. Pausa, ya venimos. El fascismo se ha maquillado y el fascismo se ha edulcorado y el fascismo se ha disfrazado. Y la principal expresión de las ideas fascistas y las ideas de atentados terroristas contra el ser humano están basados en la difusión y en el estilo y la forma en que funcionan las redes sociales en la actualidad. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta, el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos, porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales, una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas.
Bueno, ahí está, importante lo que ha dicho, por cierto, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Ya nos acompaña el diputado Ricardo González. Él es vicepresidente de la comisión... presidente de la subcomisión. Presidente de la subcomisión de medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y es un tema importante, está ahí en la palestra pública el tema de las redes sociales, diputado. ¿En qué se va avanzando? Porque quizás la gente siente también cierta indefensión, porque dice, oye, el tema de las redes, cómo se regula, ahí lo que se escribe, y uno ve que lo que decíamos antes de la pausa, que parece acomodaticio, a unos sí los bloquean y a otros no los bloquean a pesar de lo que colocan en las redes. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Emma, encantado de estar acá con ustedes. Y bueno, evidentemente lo que usualmente dicen estos medios de comunicación, estas redes sociales, que es que en un país donde no existe de pronto alguna regulación, o sea, para nadie es secreto que hay una especie de umbral, ¿no?, en torno al tema de las redes sociales. Lo vivimos en el año 2014, lo vivimos en el año 2017 y en el 2019. Y bueno, yo creo que ya el tiempo apremia, ¿no? Se ha demostrado que hace falta que llegue ya esta regulación a nuestra nación. Y lo que siempre dicen estas empresas es que donde no existe regulación, ellos se apegan simplemente a sus normas de buen usuario y de comportamiento. ¿Hay países donde hay regulación para ex, por ejemplo? Mira, sí, hay más de 70 países que tienen ya regulación. Y, por ejemplo, ahorita el Reino Unido, a propósito de las declaraciones racistas, neonazis, y en contra de la inmigración que, bueno, está cada vez aumentando más en Europa, ha tomado la decisión de aplicar este tipo de leyes en contra de los manifestantes o en contra de las personas que con violencia atacan a los migrantes y que han llamado, bueno, a cualquier tipo de actos vandálicos o actos en contra de la tranquilidad del pueblo de Londres. Diputado, a raíz de estas últimas acciones que se han visto, donde efectivamente se ha mostrado y ha demostrado que están estos actores de las redes sociales participando de manera activa en todo lo que tiene que ver con la desestabilización en nuestro país, ¿qué acciones ha tomado o qué pretenden tomar dentro del Parlamento venezolano en esta Comisión de Comunicaciones? Precisamente para empezar a hablar, oye, estamos sufriendo esto todas y todos los venezolanos, hay algo que hacer. Mira, el debate en torno a cómo regular las redes sociales, lo primero es desmontar el hecho de que es el control de las redes sociales. Mira, nosotros no queremos tener dominio, control, o sea, el tema de la libertad de expresión en ningún momento se ha puesto en jaque en Venezuela. Sin embargo, hay que evidentemente regular estos canales que han impuesto lo que el presidente Nicolás Maduro llamaba la dictadura del algoritmo, que a través de estas fórmulas matemáticas obligan a que la opinión pública migre hacia un punto en específico y que, bueno, han logrado, lo denunciaba el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, han logrado posicionar una meta-realidad en Venezuela donde lo que ocurre del lado del chavismo, lo que ocurre con el gobierno, las buenas acciones que tiene el presidente Nicolás Maduro con su pueblo, bueno, resulta que no existen para nada. Y sin embargo, todo este mundo ficticio que vivimos durante el 27, el 26, el 27 y el 28 de julio de este año, que cuando aquí no había pasado nada ya el país, según las redes sociales, estaba sumergido en protestas, sumergido en violencia, bueno, eso resulta que termina convirtiéndose en la realidad, muy parecido a esta película Matrix que todos hemos visto, ¿no? O sea, la construcción de un escenario virtual, de un mundo virtual. Y bueno, evidentemente está el tema de la regulación al comportamiento de estas empresas que actualmente, bueno, violan de manera descarada la soberanía de las naciones, en tal sentido que, bueno, pueden de pronto, como ocurrió en el caso de Nigeria que le estaba comentando previamente, antes de ir al aire, que eliminaban los tweets del presidente de esta nación durante el año 2021, o en el caso de Venezuela, bueno, que hay una declaración de guerra abierta de parte de Elon Musk contra el presidente Nicolás Maduro, pero no es una declaración de guerra personal, o sea, es una conspiración política. Estamos hablando de que Elon Musk ya se ha posicionado abiertamente del lado de figuras como Javier Milei. Y, por ejemplo, las opiniones de tomar la motosierra y atravesar el Estado argentino con una motosierra no fue silenciado, un discurso extremadamente violento. Pero es que acto seguido el señor Javier Milei agarra y se coloca del lado mucho antes de la campaña, no sé si recuerdan, antes de las primarias, el señor Elon Musk mencionaba que, bueno, pronto el Internet libre llegará a Venezuela y etiquetaba a María Corina Machado, todo esto a propósito de su empresa Starlink. Es decir, el señor Elon Musk, presidente de la empresa ex antiguo Twitter, está colocando todo su aparato tecnológico, está colocando toda su estructura empresarial para favorecer toda la corriente del neoliberalismo. Toda la corriente de, bueno, estos políticos que quieren destrozar el Estado en su totalidad y
tiene como, digamos, su punto ulterior o su máximo aliado al señor Donald Trump, que en el año 2021, cuando le fue sancionada su cuenta desde el antiguo Twitter, ¿por qué? Por promover el asalto al Congreso norteamericano, por promover el asalto al Poder Legislativo de los Estados Unidos. Bueno, resulta que el día de ayer regresa el señor Donald Trump a esta plataforma, pero ¿con quién regresa? En una entrevista con el señor Elon Musk. Hay una conspiración de parte del señor Elon Musk, de parte de las corrientes más supremacistas, las corrientes que promueven el fascismo en el mundo, las corrientes que promueven la xenofobia, y se ha visto materializado. Ahora, existen otros factores. O sea, para nadie es secreto que hay un montón de periodistas, ¿verdad?, que tienen un vínculo con algún medio de comunicación, que tienen además un vínculo con algunas carteras jurídicas, que son las que tienen que hacerse responsables en muchas ocasiones del trabajo que nosotros como periodistas decimos. Y estas personas se han hecho eco a través de estas redes sociales de un conjunto de informaciones falsas, han promocionado discursos de odio. Está el caso de Orlando Bendaño, que hablaba de una limpieza estética, ¿no? Prácticamente que una racia o una purga racial. Nazi total. Y el señor Emmanuel Rincón, entre otros, entre muchos otros. Bueno, estos señores trabajan en medios de comunicación. Y estos medios de comunicación, en cierto modo, también deberían ser llamados a hacerle un llamado de atención. Oye, mira, yo no puedo permitir que el señor Adolf Hitler tome una declaración en CNN y que eso llegue con tranquilidad a Venezuela, o que llegue como un elemento positivo a Venezuela. Entonces, tú puedes, digamos, en cierto modo, regular lo que es la empresa ex como tal, la plataforma, pero también regulas a las personas que hacen, digamos, ¿eso está mención. contemplado, diputado, dentro de...? Mira, fíjate, ahorita todo eso está evidentemente en construcción. El llamado al presidente de la Asamblea es de emergencia, pero es sumamente reciente. La tarea del presidente Nicolás Maduro es sumamente reciente, y evidentemente nosotros hemos discutido algunos de estos elementos, pero no hay hasta el momento algo, digamos, concreto o una declaración final o un documento final. Sin embargo, se ha debatido. Se ha debatido, evidentemente está en el tapete constantemente, porque no es algo nuevo en Venezuela. O sea, estamos hablando de que desde el año 2014 vivimos el posicionamiento de fake news, vivimos el uso de las tecnologías de información y comunicación para agredir desde el 2002, cuando el golpe de Estado, recordemos que todos los medios de comunicación se aliaron hacia una vertiente y dejaron de lado la realidad que estaba ocurriendo. Ahora ocurre lo mismo, pero en las redes sociales. Es que fíjate, Venezuela ha sido un país que ante una nueva forma de agresión ha encontrado una nueva forma de lucha. O sea, si vemos los génesis de la revolución bolivariana, este es el primer país, digamos, creo que del mundo, que cuando los pueblos estaban solos, cuando hablaban del fin de la historia, ¿no?, que había caído el bloque soviético, intentaron meter el paquete neoliberal en Venezuela y no pudieron. O sea, salimos con una respuesta contundente en las calles y lastimosamente el Estado creó o arremetió contra el pueblo en la masacre del Caracazo. Seguidamente, bueno, nosotros sistematizamos esa fuerza, llegamos al poder a través de la vía electoral con el comandante Hugo Chávez, tomando en cuenta todo el tema de la Unión Cívico-Militar del 4 de febrero, etcétera. Pero seguidamente, ¿qué vino? Una nueva forma de agresión contra el pueblo de Venezuela, golpe mediático. ¿Cómo respondimos nosotros? Con el Radio Bemba, que luego sistematizamos. ¿Recuerdas aquel hecho de la llamada, salgan a las calles, la carta del presidente Hugo Chávez? Y luego sistematizamos y construimos la Ley de Comunicación Popular, y se generó, o ya estaba, pues se organizó, digamos, y se sistematizó toda la experiencia de los medios alternativos. En el año 2014, ¿qué ocurrió? Bueno, venía toda la agresión de redes sociales y se crea la llamada tropa, se crean todos estos montón de jóvenes y de muchachas y muchachos que empezaron a dar la batalla en las redes sociales. Exactamente, en el año 2017 comienzan, o sea, cada agresión con una nueva tecnología tiene un nuevo método de organización de parte de la Revolución Bolivariana. Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento, bueno, lastimosamente, ocurrió este proceso que yo he venido tratando de posicionar como la institucionalización del fake news, la institucionalización de la metarealidad que denunciaba Jorge Rodríguez. Lo que está ocurriendo ahorita es la sistematización del año 2014, de todo lo que vivimos en redes sociales, de todo lo que tuvimos que soportar como venezolanos en el año 2017, de todo lo que se tuvo que aguantar, y lo que se vivió en el año 2019, que tuvo el posicionamiento de un falso presidente, el del señor Guaidó, el innombrable, que bueno, hizo mucho daño a tal sentido de que quebró todo el sistema diplomático, en cierto modo, que tenía Venezuela, el buen nombre de Venezuela en el extranjero. Todo eso lo hemos recuperado. Entonces, ¿por qué hablo de la institucionalización de un fake, de una falsa noticia?
con el tema de los resultados electorales, que fue lo que colocaron en boca del pueblo, un fake news. Con esta, adelante. Diputado, vamos a ir a una pausa. Dale con todo. Esta lectura es bien interesante, la gente que nos está sintonizando, bueno, y quería preguntarle, usted habla de 70 países que, bueno, ya han regulado el funcionamiento de las empresas de redes sociales, porque alguien podría también decir, oye, pero es que si usted me regula en la red social, o si la red social me regula, entonces, bueno, me están coartando mi libertad de expresión. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿es aceptable que una persona a través de una red social, donde además esconde su cara, diga, bueno, voy a atentar contra tu vida? Entonces queremos saber cuáles son esos límites del tema de la libertad de expresión. Y lo otro que quería también preguntarle es, ¿qué establecen en esos otros países los instrumentos legales? O sea, de lo que ustedes han estudiado, ¿cuáles son esos elementos esos antecedentes que, puede ser, que existen en otros países y que, bueno, ¿por qué no están para el debate en nuestro país? Ricardo González, diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BD app, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. Porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ajá, mira, aquí estamos de vuelta. Ahí está. No nos han bloqueado todavía. No nos han bloqueado, estamos en TikTok. Mire, estamos con el diputado Ricardo González, presidente de la subcomisión. Muy bien, de comunicaciones. Sí, comunicación de la Asamblea Nacional. A ver, varias cosas, ¿no? Tantas cosas y participación a través de las redes. Le dejaba una pregunta del aire y tenía que ver con qué establecen los instrumentos legales de esos 70 países que ya regulan las redes sociales. Hay gente que le hace ruido el tema de regulación, pero tienen que existir de alguna manera. ¿Qué plantea? Hay leyes, normal. Mira, es que hasta el consumo de café, ahorita que es café en la mañana, hay que regularlo. O sea, el café en la mañana, pues. Si tomas café después de las 8, no vas a dormir bien. Pero, fíjate, inicialmente el tema de la protección de los derechos de los chamos, ¿no? O sea, en el caso de Reino Unido, por ejemplo, que aprobó una ley igual de regulación de redes sociales, el principio, el tema de qué tipo de contenido le puede llegar a los jóvenes. Llegamos a una prueba, pues. Bueno, el tema de la libertad de expresión en medios, en redes digitales. El tema de la libertad de expresión en X, que es ahorita la plataforma que está en boca de todo el mundo. Usted se mete allí y consigue de todo. De todo. Y un de niño, las peores ¿cómo puede, cosas, un joven? De las peores cosas que pueda pasar por la cabeza de un ser humano está en X. Y los tiempos de regulación de la propia plataforma son mínimos. Es decir, si tú denuncias una publicación del presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, o una publicación de una denuncia de violación, de verdadera violación de derechos humanos, por ejemplo, lo que ocurrió con el muchacho de la radio de Carora, que no voy a mencionar lo que pasó porque de verdad es muy temprano para generar esa gráfica, pero fue muy dantesco. Tú lo denuncias, ¿verdad? Y ellos agarran, y tu denuncia la sacan como que estás violando las normas de contenido. Pero lo que ocurría, ¿verdad? Los desmanes que cometía el Coqui, o los desmanes que cometía el Epicure, por recordar algunas cosas de la historia reciente de Venezuela, o los nuevos héroes, ¿no? Que son el Tren del Llano. Entonces tú lo denuncias y dices, oye, esto es promoción del terrorismo, y no lo tumban. Es decir, la discrepancia de X para sacar algo del aire es completamente política. Sí. Es decir, tú consigues pornografía en esa red social, la denuncias, no lo tumban. Tú consigues homicidios en esa red social, lo denuncias, no lo tumban. Lo que decía el señor Caballero es una especie como selectivo, diputado. Ahora bien, ¿cómo hacer ante tanto fake news? Y estas redes sociales posicionan lo que bien ellos consideren. Incluso el presidente Nicolás Maduro denunciaba que va más allá incluso de el baneo que se le hace al propio presidente. Es el baneo a todos los afirmativos venezolanos. O sea, todo lo que tenga que ver con algo positivo en Venezuela se banea a través de todas las redes sociales. No solamente es X, también vemos a Zuckerberg. Al presidente le acaban de suspender que pueda hacer live en la red TikTok. Es decir, es unas plataformas que están todas como confabuladas para tratar de socavar la democracia en nuestro país. ¿Qué hacer, diputado? ¿Qué hacer ante esa situación y cómo nosotros salirle al paso a tanto baneo, a tanto fake news? De hecho, ayer se trató de posicionar una información de que supuestamente estaban enrejando Miraflores. Sí. Entonces, incluso sacaron hasta videos.
Por ahí hay una periodista inclusive que acabo de mostrar una periodista y dijo, mira, ya va, los alrededores del Palacio Miraflores no se observan rejas, ¿no? Normal. Entonces, ¿cómo salir del paso? Porque incluso hay gente dentro de Venezuela que cree eso, sí. Se alerta, se alarma por situaciones como esa. Fíjate, en el año 2002 nosotros logramos romper el cerco mediático con lo más esencial del ser humano, que es el radiobemba, la comunicación, digamos, boca de boca en boca, ¿no? Con el pero perifoneo, etcétera. Pero no digo diputado, volver a eso, no digo volver a eso, me refiero al hecho de... Porque se hace todo esto para efectos internacionales. Mira, el tema del algoritmo lo que hace es que te censura temas y minimiza su exposición. Pero si todos nosotros conversamos del tema, es prácticamente imposible que silencien al pueblo de Venezuela. Es prácticamente imposible. O sea, recordemos que más allá de las redes sociales hay un universo real. Cuando tú ves que de repente un periodista, que ya ha ocurrido, saludo a Orlando Avendaño y al señor Emanuel Rincón, cuando tú ves que uno de estos señores publica una información falsa y el pueblo, un señor de repente de Carapito, una señora de Petare, lo ve, contrasta con la realidad y ella misma publica y dice, oye, esto es mentira, eso corre como si fuese... Bemba. Sí, señor. Sí, señor, como un río indetenible. ¿Qué ocurre con esto? Que una persona sin la experiencia de la conspiración mediática, sin los estudios universitarios de estos letrados, logra, mira, posicionar la verdad. ¿Por qué motivo? Porque es la verdad más honesta, es humana. Las redes sociales no son humanas, cada vez tratan de alejarnos más. Y esa verdad que nace del corazón, mira, es muy poderosa. Si nosotros logramos que la gente esté activa, tome su foto, publique la información y además somos difusores de todos estos contenidos, mira, no van a poder detener eso, no van a poder posicionar, lo hemos derrotado. Mira, aquí trataron de posicionar que este señor que ya ni siquiera es noticia, ganó las elecciones en una página web. Sí. Él ganó en la página web. Creada por ellos mismos. ¿Ves? Pero en este proceso constante de desconocimiento del Estado venezolano, por eso hablo de la institucionalización del fake news, ellos quieren hacer creer al mundo que el TCJ sigue siendo el circo este que tienen en Miami. Ellos quieren hacer creer, sí, exacto, que el Ministerio de Comunicación, no el compañero Freddy Ñáñez, que es el ministro de Comunicación, bueno, evidentemente el Poder Ejecutivo, pero es el ministro de Comunicación del Estado venezolano. Entonces es el señor, el apátrida de Andrés Izarra, o que es la página oficial del ministerio, entonces es la página de las mal llamadas actas escaneadas de Cibercafé. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, para ellos poder posicionar eso necesitan callar a Venezuela. En este momento, y es importante denunciar eso, nosotros estamos viviendo una de las peores agresiones informáticas de la historia de la nación y yo creo que de la historia del mundo, ¿no? De la historia moderna. En el sentido de que yo digo, bueno, yo quiero saber de repente qué está pasando en Venezuela, me meto en la página principal de información del Estado venezolano, que es BTV, ¿verdad? Esta hermosa casa entonces está bloqueada porque Anonymous decidió declararle la guerra a Venezuela. Bueno, entonces de repente quiero saber cuáles son los debates propios, digamos, conocer la información de primera línea de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, porque el presidente Jorge Rodríguez, además es fuente de información, y el presidente Nicolás Maduro, evidentemente, es fuente de noticias. Entonces, censurada la página de prensa presidencial, de Casa Presidencial, de Presidencia, y también hackeada la página o atacada la página de la Asamblea Nacional. Entonces, están silenciando al Estado venezolano para ellos poder posicionar el Estado paralelo. Ahora bien, diputado, hay un tema que me parece súper interesante en este tiempo en el cual, bueno, las redes sociales, y es una realidad, mucha gente, yo no sé qué porcentaje, habría que también, sobre todo en Venezuela, ver cómo funciona ese laboratorio, porque así lo decía, por ejemplo, Génesis Garbet, aquí los venezolanos nos han querido meter una especie de laboratorio, ¿no?, mediático. El tema de las redes sociales, mucha gente se informa a través de las redes sociales. Le quería preguntar, la proliferación de portales digitales, quizás estaría, o pues, ¿cuál es su opinión sobre algún registro sobre los portales de noticias?
porque, bueno, prolifera y cada día más, no sé si existe un planteamiento de una especie de, o no sé si a través de Conatel o alguna instancia, donde la gente que tiene un portal, yo, Michel Caballero, tengo un portal y voy y lo registro para que esté debidamente autorizado, porque yo no puedo... Y bajo unos parámetros. Yo no puedo estar en mi casa, no creo una página, ahí está, una página de noticias, y bueno, esta gente me está... Los portales de noticias, o sea, el periodismo independiente aquí tampoco está criminalizado. O sea, por ahí hay muchísima gente que está, mira, está Darwinson Rojas, está Román Camacho, está por decir algo que ellos no son de la Revolución Bolivariana y ellos hacen periodismo independiente. Y hay muchísimos periodistas de sucesos, sobre todo, que está trabajando y no hay ningún tipo de problema. Pero acá la ley resorte abarca, cubre los medios digitales. La ley de responsabilidad social de radio y televisión. Y claro, y ahí protege, cubre, digamos, en cierto modo abarca los medios digitales, pero también la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela también regula este tipo de espacios o, digamos, de ejercicio de los aspectos informativos. Pero si usted tiene un medio independiente y publica información falsa, evidentemente tiene que enfrentarse, digamos, o dar cara a la ley. Comentaba el otro día que agarraba a alguien y publicaba algo, y eso lo dijo fulano de tal. Sí, claro. Y agarraban aquel titular. El primo, el hermano, el sobrino. Eso apareció por allá. Y grandes medios, entre comillas, y te decían, ¿lo posicionaba? Lo posicionaba. No, eso es un rumor, pero eso lo dijo alguien por allá. Sí, es que si recordamos acá los grandes fake news que hubo para el 2014 y 2017, cuando decían que estaban robando cabello en Petare, cuando decían que estaban secuestrando niños, y todo esto terminaba siendo como una especie de laboratorio para ver cómo respondía emocionalmente el pueblo venezolano ante cierto tipo de sucesos, ¿no? O para ver cómo fluía la información. Uno coloca la canasta en el río y ve a qué caudal llega, ¿no? Sí, y ve qué dirección toma. Entonces, ellos lo que hacen es esto, pues crean una cuenta. En muchas ocasiones ocurre esto, ¿no? Crean una cuenta, ¿verdad? Publican una información y sale de repente un periodista colegiado, letrado, histórico, saludo Isnardo Bravo, y dice de 24 a 72 horas, no sé si recuerdan ese famoso tuit. Entonces, como había un rumor de golpe de Estado, de no sé qué cosa, hubo un alzamiento de militares en Miami, como está ocurriendo ahorita, de igual, insisto, la creación de una institucionalidad paralela, de un Estado virtual. Entonces, resulta que agarra este periodista, posiciona eso y le da cabida dentro de la opinión pública a esta información falsa creada en el laboratorio. Ojo, yo le digo acá a la gente que hay que tranquilizarse un poco también, ¿no? Vimos muchísimos videos de gente que sí encapuchada, nosotros vamos a ir a hacer, a deshacer, todo dentro de un cuarto. O sea, esa información tranquilamente la pueden, o sea, 4 muchachos, 4 personas en Perú, en España, en donde sea, o sea, en cualquier parte del mundo, con acento venezolano, graban un video completamente cubierto y lo posicionan como si fuese algo real. Sí. Ahora, es exactamente lo mismo que este vidente haitiano que salió hace 3 días diciendo que el presidente Nicolás Maduro iba a tener una muy mala noticia y resulta que fue falso. O sea, ese video permite, y lo posicionan como cierto, ese video permite, yo no estoy hablando ni de la burla de los videntes ni nada, porque hay mucho de pronto de qué reírse, pero hablando muy en serio, ese video permite dar a entender cómo se posiciona en el imaginario colectivo un fake, una falsa noticia. Diputado, nos tenemos que despedir rápidamente. No quiero despedirme. Bueno, vamos a seguir por las redes sociales. Mire, rápidamente, ¿para cuándo creen ustedes que empiece este tema? Ya han tenido sobre lo que ha anunciado el jefe de Estado venezolano dentro de la subcomisión y de la comisión. ¿Cuándo creen ustedes que empiecen a seguir adelantando y avanzando en esta petición? Te voy a invitar a que veas nuestra cadena hermana Asamblea Nacional Televisión, el canal del pueblo legislador. En la tarde de hoy, que va a estar el presidente Jorge Rodríguez marcando las pautas que va a tomar la Asamblea Nacional. Va a estar muy bueno. Hoy se hizo un alto en ese descanso parlamentario y hoy hay sesión a las 2:30, ¿cierto? Sí, señor. Sesión a las 2:30, no se la pueden perder. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Encantado, Emma, encantado, Michelle, gracias por todo. Diputado Ricardo González. Nosotros nos despedimos, amigos, 11:55, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Pendiente 2:30 sesión en el Parlamento venezolano. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.